Realmente es hermoso estar en la presencia de Dios, ¿no? Adorarle y reconocer lo que Él es para nosotros, ¿no? Porque Dios nos hizo para eso, para Él, para que estemos con Él y para que lo adoremos y disfrutemos de Él y Él sea nuestro contentamiento y nosotros seamos el contentamiento de Él, ¿no? Es algo maravilloso. Dios hizo seres capaces de amar, ¿no? De acercarse a Dios voluntariamente y decidir amarlo, porque hizo seres libres y con decisión, ¿sí? Dios hizo muchas criaturas, pero vemos que la característica de los ángeles y de los hombres es ese, que tenemos capacidad para decidir si nos vamos a acercar a Dios o no, ¿sí? Dios no nos ató, no nos encadenó a Él y nos dijo, bueno, van a tener que estar conmigo sí o sí, sino que nos dio la libertad, ¿verdad? Y bueno, y de ahí viene el tema del juicio, porque hoy Juancito me pidió que hablara del juicio, ¿de dónde sale? ¿De dónde aparece el juicio de Dios, no? Bueno, justamente hay juicio porque Dios creó seres que tienen libertad. Y toda libertad conlleva ¿qué cosa? Una responsabilidad también, ¿o no? A mí me toca estar justamente con personas que perdieron su libertad. ¿Y por qué la perdieron la mayoría? Tal vez alguno no, excepcionalmente, por haber usado mal su libertad, ¿verdad? Porque como toda libertad tiene sus límites. Porque mi libertad termina, empieza la libertad del otro, ¿o no? Si ya yo quiero agarrarme la libertad mía y hacer lo que quiero con ustedes, ya no es libertad. Entonces, Dios creó seres libres. El tema de los ángeles no está muy claro en la Biblia, pero acá en Judas 1:6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no guardaron la posición que Dios les dio. O sea, tomaron una decisión acá, no guardaron, sino que abandonaron. ¿Notan las palabras de toma de decisiones? Su propia morada. Dios le había dado un privilegio, vivir en la presencia de Dios y servirle a Dios, ¿verdad? Los había creado para que estén en su presencia y le sirvan. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acá encontramos ya seres angelicales que están reservados para un juicio, ¿sí? Pero el juicio, ¿por qué les vino? Por causa de haber usado su voluntad para desobedecer y rebelarse a la voluntad revelada de Dios, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre en Génesis 3, ¿no? Vemos que Eva dice que Adán había recibido un mandamiento. Le dijo, de todo podés comer, pero de esto te mando que no comas. El mandamiento es una orden, prácticamente. O sea, ¿tiene derecho Dios a dar mandamientos? Sí, porque es el creador. O sea, el que hace algo también tiene derecho de poner las condiciones. Nosotros no lo hicimos a Dios, Dios nos hizo a nosotros, por lo tanto Él puso las condiciones. No eran unas condiciones de opresión. Le dijo, mira, podés comer de todo menos de ese árbol. Porque el día que comas de ese árbol, viene una consecuencia. Hay un juicio, ¿sí o no? Y ahí empieza el tema del juicio de Dios. Empieza y todavía no terminó, porque todavía no llegamos a ese día que dice acá Judas del gran juicio, ¿no? Dice que reservó a los ángeles para el gran día. Ese gran día todavía no llegó. Pero en toda la historia bíblica vemos que Dios ha mostrado su soberanía. Porque yo puse que Dios es perfectamente recto y justo. O sea, en Dios no hay injusticia absoluta.
Dios es perfectamente puro y santo, y por lo tanto, como Dios es santo, o sea, apartado del mal, no tiene maldad, tampoco contiene injusticia. Todo lo que hace Dios es recto y es puro. El Salmo 92 dice que para anunciar que Jehová, o sea, el que escribió el Salmo 92, entendía que Jehová, mi fortaleza, es recto, decía él. 92:15. Para anunciar, o sea, este hombre que conocía a Dios quería anunciar, y nosotros anunciamos bondades, ¿verdad? Virtudes. ¿Y qué virtud de Dios anunciaba el salmista en su canción? Que Dios es su fortaleza, o sea, que él se apoyaba en Dios, pero tenía una característica ese Dios: es recto y en él no hay injusticia. Es una persona que no comete jamás una sola injusticia. Por eso nunca deberíamos pensar que Dios está cometiendo una injusticia. Nunca deberíamos decirle: Señor, es injusto lo que estás haciendo, porque en realidad estamos contradiciendo lo que los hombres de Dios dejaron escrito para que nosotros conozcamos cómo es el corazón de Dios. En el Salmo 9, que este sí es de David, dice en el verso 7: pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. O sea, Dios tiene un trono de donde gobierna. Él es el Señor, el soberano, el creador, el autor y el consumador de todas las cosas, ¿verdad? Porque en Romanos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y ha establecido un trono para juicio. Los hombres de Dios siempre entendieron: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Toda la Biblia menciona de que va a haber un juicio y que Dios va a juzgar a todas las personas. Y en 1 Crónicas 29, David dice: yo sé, verso 17, Dios mío, que tú escudriñas, mirá, que tú escudriñas los corazones. O sea, Dios tiene la capacidad de ver más allá de la apariencia lo que hay adentro del hombre, ¿sí? Como Dios escudriña todas las cosas, David decía en el 139: has escudriñado mi levantar, mi sentar, y aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. O sea, Dios tiene un conocimiento profundo de la criatura, porque Él nos hizo. Entonces nos conoce y conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces David decía: tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. O sea, ¿qué le agrada a Dios? La rectitud, la justicia. Porque si Dios es un Dios de justicia, ¿qué le agrada al Dios de justicia? Que se cumpla con su palabra, que se haga justicia. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo que está establecido, ¿verdad? Lo correcto. La rectitud te agrada, recto. Corazón recto quiere decir que en un corazón recto, en una línea recta se ve todo. Es un corazón que no tiene cosas ocultas. En una curva no se ve. No sé si te tocó andar en caminos de montaña que son curvas muy cerradas y vos de repente te podés encontrar con un camión de frente y casi te lo chocás porque lo tenés a 2 metros. No podés ver. Cuando más cerradas son las curvas, más difíciles de ver, ¿no es cierto?, lo que hay. Entonces un corazón recto es un corazón que Dios ve que no hay nada oculto para Dios, que es un corazón sincero. Dice, por eso, porque está dedicando todo lo que se había juntado para hacer el templo, ¿verdad? Dice, por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, ¿cómo había hecho? Voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti también. ¿Cómo? ¿Cómo dieron? Espontáneamente, voluntariamente, de corazón. No lo hicieron por obligación, lo hicieron por un deseo de honrar y agradar a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso. Porque Dios es así, es recto. Él cuando da algo no lo da con una segunda intención, no lo da con astucia. ¿Qué es astucia? Es encubrir algo y no mostrarlo, ¿sí? Y manipular a una persona para conseguir un fin sin que se dé cuenta a dónde quiere llegar la persona. Dios no es así, Dios es recto y todo lo que hace, lo hace con claridad. Él es luz, no hay tiniebla, o sea, no hay nada oscuro, no hay nada dudoso en Dios, en el corazón de Dios. Es perfectamente claro, transparente. Entonces David
lo conocía a Dios y lo exponía así. Isaías también tuvo una revelación del carácter y del corazón de Dios. Recuerdan que él estuvo en la presencia de Dios y recibió un trato especial por el llamado y por todo lo que tenía que profetizar acerca de los planes y los propósitos de Dios. Y él dice en el capítulo 11 y verso 3, hablando de Jesús, Dios con nosotros, dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. O sea, ¿qué era lo que tenía Jesús? Era respetuoso de Dios. Reconocía que Dios es recto y lo respetaba. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos. O sea, normalmente nosotros, ¿cómo juzgamos? Lo que vemos. Mirá. Ya con ese mirá ya me está diciendo qué sensor estamos usando para, ¿no?, medir. Ahora, Dios no usa los ojos, dice. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. O sea, ¿qué significa la vara de su boca? O sea, vara habla de rectitud, ¿sí? Y lo que sale de la boca de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es la que mata toda rebeldía y mata toda transgresión, ¿no es cierto? Por eso habla de herir o matar todo lo que no es de Dios. Herirá con la vara de su boca. Y Juan en Apocalipsis 1, cuando lo ve a Jesús glorificado, dice que de su boca salía una espada, ¿no? Algo cortante, algo que determina, algo que corta, divide. Y de hecho un juicio es eso. ¿Un juicio qué es? Separar y ver qué es, si es o no es. Antes de ir a un juicio no se sabe. Inocente, culpable. Va al juicio, entonces ahí se corta y se abre y se decide, sí o no. Herirá con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, el impío jamás va a poder prosperar delante de Dios, porque hay algo que al impío lo mata. ¿Qué es lo que lo mata al impío? La verdad, la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando tuvo que tratar con Satanás en la tentación, él no habló de sus propios pensamientos, de su filosofía, sino que le dijo: escrito está. Las 3 veces le contestó ¿por qué? Por la escritura. La escritura, porque miren que Dios, hasta Moisés, Dios habló directamente con los hombres, ¿no es cierto? Él hablaba con los hombres, habló con Adán, habló con Noé, habló con Abraham, hablaba directamente. Pero una vez que Dios dio la palabra a Josué, ya no le dice a Josué: yo voy a hablar como hablé con Moisés. No, dice: presta atención a las palabras que están escritas en el libro de mi siervo Moisés, ¿sí?, en la ley. A partir de Josué en adelante, Dios, ¿a dónde manda a las personas? A la ley, a lo escrito. Dios lo puso por escrito para que no quede duda. ¿Vieron? Cuando algo está escrito no se puede cambiar. Una de las palabras, una declaración verbal se puede cambiar. Una palabra escrita o grabada, hoy tenemos medios para grabar las cosas que vienen a ser lo mismo, pero antiguamente no había, entonces lo que quedaba escrito no se podía modificar. Entonces Dios ha dejado su voluntad por escrito para que nadie la cambie, para que nadie la tuerza, para que nadie haga. Por eso cuando termina Dios de darle la ley a Moisés, le dice: nadie quite ni nadie agregue de todo esto. Y todos los demás que vinieron después de Moisés era a la ley, a la ley, a la ley. Aún todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, ¿a qué se referían? A la ley. Los sacerdotes no inventaron nada. ¿Qué hacían? Leían la ley, explicaban la ley. Los escribas, ¿qué hacían? Copiaban la ley. Todo era la ley, porque la ley ya estaba escrita, Dios había revelado su voluntad. Ahora, por tanto, Dios manifiesta su enojo contra la injusticia. A Dios le desagrada la injusticia. ¿Saben que a Dios le desagrada la injusticia y que provoca el enojo de Dios en el corazón de Dios? ¿Sabían que Dios se enoja? Porque hay muchos que dicen, bueno, porque no lo conocen, no, Dios no se enoja. Pero sí se enoja. Miren, Romanos 1, una palabra que el apóstol Pablo escribe ahí en el libro Romano, que lo declara perfectamente. Dice en el verso 18, porque la ira... ¿Qué es ira? Es un enojo fuerte. Es más que un enojo.
Cuando hay ira, ya, aparte de enojo, ya hay acciones, ¿no? En contra. Una persona cuando se enoja, pero vos la provocás, ¿qué va a querer? Va a querer pegarte, sí, ahí ya se airó, ¿o no? Ya llevó a otro paso. Entonces Dios se enoja, pero después del enojo que viene la ira. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios se revela contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres. ¿Sí? Los hombres somos impíos e injustos. ¿Sí? Impíos significa que no tenemos reverencia ni temor de Dios. E injustos que tampoco practicamos la ley de Dios. Que detienen con injusticia la verdad. Porque la verdad te hace libre. Entonces el hombre, como no quiere la verdad, ¿qué hace? La frena, la detiene. Y eso provoca ira. ¿Me entienden? Por lo tanto, Dios está dispuesto a irarse con personas que detienen la verdad, que no aceptan la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, que la tuercen y ponen las cosas al revés. Por eso Isaías decía, ay al que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Eso es una perversión, es dar vuelta el orden de las cosas. Y a Dios le desagrada eso porque eso corrompe, arruina y lleva a las personas a la ruina y a la perdición. Entonces, Dios, en el Salmo 7:11, dice, Dios es justo. Esto es muy importante, Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No, porque Dios es amor y Dios ama a todos. Sí que Dios es amor y ama a todos. Pero la ira de Dios es producto del amor de Dios. ¿Saben que la ira de Dios es el fruto del amor de Dios? Porque Dios ama a las criaturas y al amarla, si vos amás a tu hijo y ves que se va a destruir, ¿qué va a producir en vos? ¿No va a producir enojo? Si ves que hay algo que lo quiere destruir, ¿no lo vas a tratar de sacar de eso? ¿No te vas a enojar contra el mal que quiere venir a destruir a tu hijo? ¿Sí o no? ¿Te enojaría o no te enojaría? O diría, bueno, no importa, que lo maten. No, el corazón de Dios ama. Dice 1 Corintios 13:6, que habla del amor de Dios, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces tampoco podemos decirle a la gente que Dios está contento con el mundo como está. Porque Dios no está contento con el mundo como está. ¿Vos creés que Dios está contento? ¿Vos creés que a Dios no le duele el corazón? Mirá lo que dice en Génesis 6 de la época de Noé. Dice que le dolió el corazón a Dios, ¿sí o no? No estuvo contento. ¡Ay, qué lindo que está! Mirá qué lío. Yo allá los reto, porque cuando se pelean, lo primero que hacen los otros es atribunear ahí. A mirar. ¿Qué están mirando? ¿Qué se van a poner contentos porque se agarraron a puñalada? Vamos, arrepiéntanse. Claro. No nos podemos gozar, hermano. Yo no me puedo poner a mirar una película que están destripando a 45, matando y violando. ¡Ay, qué linda que estuvo la película! ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos violaron? ¿Vos podés gozarte con esas cosas? Si estás en la carne, sí. Si estás con el amor de Dios, no. Porque esas cosas no producen gozo en Dios. No podemos gozarnos con las cosas que se goza el mundo. Porque Dios no se goza. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Porque Dios es recto, es justo. ¿Y se va a gozar en la injusticia? De ninguna manera. Y en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Puede Dios tener comunión con las tinieblas? ¿Puede Dios agradarse de la injusticia? Entonces, ¿por qué Dios no destruye todo? Bueno, simplemente porque Dios tiene un plan y un propósito de salvar a las personas, de arrancarlas de la maldad. Pero no es que Dios esté de acuerdo con las cosas como están, hermano. Nunca pensemos eso, porque Dios no ama la injusticia en ningún término. Aborrece todo lo malo. Todo lo que sea malo, Dios lo aborrece. Y nada malo puede permanecer en su presencia. Por eso, cualquier persona pecadora que pueda entrar en la presencia de Dios muere irremisiblemente, porque Dios es contra toda la maldad. No tiene nada que ver con la maldad. ¿Sí? O sea que la ira de Dios es fruto de que el corazón de Dios es justo y es recto. Entonces, cuando Dios ve que hay hombres que voluntariamente se rebelan contra Dios y frenan la verdad con mentira y arrastran a las personas a la ruina, ¿qué pasa en el corazón? Dios se enoja.
y produce ira. Por eso destruyó, el diluvio fue un cataclismo universal, hermano. ¿Cuántas personas quedaron? Noé, la esposa, 8. ¿Fue o no fue? Y se cree que había millones de personas. Y Dios destruyó todo. ¿Pero por qué? Porque dice que el corazón del hombre en ese momento las intenciones del corazón del hombre eran de continuo ¿a dónde? Al mal. Y eso provocó. Entonces, siempre que hay desobediencia, contumaz, ¿saben lo que es contumaz? Que yo me doy cuenta que estoy haciendo mal y lo sigo haciendo. No es un error, ¿sí? Porque una persona que comete un error, yo voy y toco ahí, me dice, Alberto, ¿qué? Eso no se toca. Ah, perdón, eso es un error. Ahora después voy, le vuelvo a tocar, entonces ya soy un contumaz. Ya soy un atrevido, ¿o no? Porque estoy consciente de que no lo puedo hacer y lo sigo haciendo. Bueno, eso esa actitud provoca la ira de Dios. ¿Sabías? Es muy importante que lo sepamos y que lo comuniquemos a la gente para que conozcan verdaderamente a Dios. Y no estemos predicando un Dios falso, porque por ahí podemos ser falsos testigos de Dios y decir, bueno, a Dios no le importa que haga lo que Dios lo va a bendecir a todos. Ah, listo. Nos metemos a todos, los llevamos a todos al cielo. Listo. Ya está. No, Dios no es así. Entonces, la injusticia produce juicio. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, entonces se manifestará aquel inicuo. Acá Pablo está hablando de cuando venga el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿ves? Porque es un hombre de pecado, así lo define la Biblia. Hombre de pecado. ¿Qué hace ese hombre? Se opone a Dios. ¿Cuál es el pecado de este hombre? Que no reconoce a Dios, sino que se pone en el lugar de Dios. Todo lo contrario. Y destruirá con el resplandor de su venida, porque es de la tiniebla, y la luz, ¿qué hace con la tiniebla? La echa afuera. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás siempre se opuso a Dios. Desde el día que decidió en su corazón enaltecerse y tomar el lugar que no le correspondía, él es injusto y promueve la injusticia y se levanta contra Dios. Dice, con gran poder y señal y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden las personas? Porque no reciben el amor de la verdad. No reciben la corrección, no aceptan la voluntad de Dios. No la aceptan. Por esto, acá viene el juicio. Cuando yo me rebelo voluntariamente, por esto dice, les envía un poder engañoso. Ah, mira. O sea que Dios usa al diablo también. Usa el mal para castigar a aquellos que se rebelan. Porque dice la Biblia que al malo, ¿qué lo mata? Su propia maldad. Dios no necesita matar al malo, solamente necesita no frenar al malo. O sea, si Dios no hubiera intervenido, este mundo ya no existiría más. Quiere decir que si llegamos hasta aquí es porque hay alguien que todavía está frenando el mal. Lo fue en la época de Noé. ¿Qué dijo? No contenderá mi espíritu con el hombre. O sea que mientras los hombres se dedicaban a hacer el mal, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Frenaba la maldad, frenaba la maldad, frenaba la maldad. Dijo, basta, no la voy a frenar más. Cuando yo me vuelvo contumaz y no quiero recibir la exhortación y no quiero recibir la verdad, ¿qué hace Dios? Me entrega a la maldad. Acá dice que los entregó a un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira, mirá. Quiere decir que si Dios no me rescata, yo no puedo salir del engaño. El hombre no puede solo salir del engaño de Satanás. No puede, no tiene capacidad. Está esclavo. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Y en Romanos 1 dice 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿qué hacen? Entienden que está mal, entienden, pero ¿qué hacen? No solo las hacen, sino que también se complacen
con los que la practican. Esto produce en Dios ¿qué cosa? Que Dios deja de influenciar en esa persona para que se vuelva. Ese es el juicio de Dios actual. Dejar que la maldad atrape a esa persona. Es como que viene una persona y se la va llevando la correntada y vos la ves pasar y decís, bueno, y en vez de tirarle un cable, ¿no?, y rescatarla, allá va, sin que nadie la rescate. Entonces, el deseo de Dios no es que nadie se pierda, ¿sí o no? Ahora, Dios no puede impedir que los hombres y los ángeles tomaran decisiones. Entonces, la rebelión contra Dios produce ese efecto. Que Dios, eso es lo que pasa con Faraón. Uno dice, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Dice la Biblia así o no? Pero, ¿cómo Dios? ¡Qué bárbaro este Dios! ¿Cómo lo va a endurecer al pobre Faraón? ¡Pobre Faraón! Es un desgraciado. ¿Cuánto milagro vio? ¡Qué pobre Faraón! Escúchame, llegó Moisés. Dice Jehová... Bien, ¿qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Bueno, ahí empezó. ¿Empezó o no empezó? Agua en sangre. ¿Empezó a ver o no? ¿Sí o no? Bueno, los magos se aliaron con Faraón, porque eran del enemigo, resistían. ¿Qué hicieron? Hicieron milagro engañoso y quedó confundido. Pero después, ¿qué hizo el Señor? Aumentó el volumen de los milagros y los magos, los mismos magos. Pero cada vez que Dios hacía un milagro y venía Moisés y le decía, bueno, ¿vas a dejar salir al pueblo? No. Y después ya por último los magos le dijeron, Faraón, ¿qué? Córtela, es dedo de Dios. Hasta los magos, mirá, empezaron a predicar a Faraón. Faraón, es dedo de Dios esto. Córtela, no va a quedar nada. No. Y entonces vos ves que en el relato dice que Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. 6 o 7 veces dice que Faraón endureció su corazón. Y después de eso dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, ¿qué hizo Dios? Bueno, dale, ¿querés ir por ese camino? ¿Y cómo terminó Faraón? Perdido. Dios se enoja cuando el pecador no quiere ser salvado. Es como que vos ves a una persona que se está cayendo y vos la querés salvar y no quiere. No, fuera, soltame, no quiero. ¿Qué va a producir? Este está loco que todavía que lo quiero. Te agarra trompada. Imagínate que uno que vos lo querés salvar y te agarra trompada a vos. ¿Qué dirías vos de esa persona? Está loco. ¿Qué le pasa? ¿Sabés que lo quiero salvar? Bueno, esa es la actitud que provoca que Dios a esa persona con ese corazón lo deje a su propio destino. ¿Marcado por Dios o marcado por la decisión de la persona? ¿Quién determina? Es la decisión de la persona. Si no, porque somos responsables de nuestras decisiones, hermano. Todos queremos libertad. Me encanta hablar de la libertad en la cárcel porque ellos lo entienden perfectamente. Le digo, si acá yo le acomodo todo, le pongo todo, vivimos en un palacio con todas las comodidades, con todos los manjares, con todo lo que quieran, todo, hasta que vengan 200 mujeres o hombres, le bailen el hula hula, pero no tienen libertad. Y bueno, vieron que la libertad vale más que todo, ¿o no? Por más que vivas en un palacio, si estás preso, el hombre sin libertad se considera que perdió el bien más grande que tiene. ¿Y quién le dio al hombre esa libertad? Dios, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa libertad es una bendición, pero también tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Como hoy compartía el hermano. ¿Qué dijo? Bueno, podía no haber venido. ¿Lo dijo o no? ¿Verdad? ¿Se usó qué cosa? Su libertad. No dijo, me trajeron a la fuerza. No, vine voluntariamente. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios desea formar en nosotros. Personas voluntarias, que le sirvamos y andemos con Él, pero de corazón, voluntariamente. El único que puede salvar al hombre es Dios. Por eso Romanos 4:6 dice, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
Nuestras obras como seres humanos, ¿cómo son delante de Dios? Trapo de inmundicia, dice en Isaías. Por más que las queramos pintar de blanco, todas nuestras obras humanas están teñidas ¿de qué? De egoísmo, de maldad. Porque en maldad me formé en el vientre de mi madre, dice. La maldad la traemos de nacimiento, heredada. La vana manera de vivir heredada de nuestros padres, dice Pedro. Adán hizo hijos a su imagen. ¿Y qué era Adán cuando hizo hijos a su imagen? Era un pecador. Había perdido su santidad. Si Adán hubiera tenido hijos antes de pecar, la historia hubiera sido otra. Pero Adán hizo hijos pecadores. Entonces nadie se puede salvar. Nadie puede cambiar. Mudará el etíope su color. Miren pobre Michael Jackson cómo quedó. Por querer quedar blanco. No quedó ni blanco, ni negro, ni nada. Un monstruo quedó, pobrecito. Y se murió, aparte. Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Entonces, ¿cómo? Sin obra. Justicia, pero sin obra. Dios me da una justicia que yo no puedo lograr. Miren qué extraordinario que es esto. O sea, yo no puedo ser justo. Vos no podés ser justo. No hay justo ni aún uno, dice ahí Pablo en Romanos. No hay uno que haga lo bueno. Todos nos desviamos, dice Isaías 53. Cada uno arrancó para su lado. Pero Dios, ¿qué hizo? Cargó todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados y todo. ¿Lo cargó sobre quién? Sobre Jesús. Gloria a Dios. Cargó sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Entienden? Bienaventurados, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, dice David en el Salmo 32, y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué hizo Dios con el pecado de Adán y Eva? Lo cubrió, los vistió. Ellos trataron de hacerse un vestido, ¿y cómo le fue? No les sirvió para nada. Esas son las buenas obras que podamos hacer nosotros delante de Dios. Nada. Cuando sintieron la presencia de Dios, detrás del bafle, allá escondido detrás del cartel quedaron. ¿Sí o no? Pero Dios los llamó y los vistió de piel. Le dio un vestido nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el hombre. Darle una nueva identidad. Porque sabe que estamos perdidos y quiere darnos una nueva identidad. Y Dios lo anhela y Dios lo desea para todo. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre acepte, que se reconozca perdido. Porque la condición para ser salvo es que reconozca que soy perdido. Jesús chocó con unos hombres que se creían que no eran pecadores. ¿Y cómo se sentían ellos? Sanos, que estaban bien. Entonces Jesús dijo, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Ahora, ¿esas personas estaban sanas? No. ¿Pero cómo creían que estaban? Ciegos, totalmente enceguecidos por su aparente justicia propia, que ellos creían que con lo que hacían estaba todo bien. Pero estaban como equivocados. Y no aceptaron lo que Jesús les decía. Cuando Jesús les sacó la piel que tenían de oveja, porque no eran ovejas, tenían piel de oveja, pero por debajo no eran ovejas. ¿Qué hicieron? ¿Se reconocieron? Dijeron, tiene razón, no. Se enojaron y surgió odio en su corazón y decidieron, ¿qué cosa? Matarlo. ¿Y quién es el homicida? El diablo. Por eso Jesús le dijo, ustedes son hijos de Dios. ¡Oh! ¿Nosotros? Sí, porque me quieren matar. No, Señor. ¿No lo terminaron matando? ¿Lo mataron o no lo mataron? ¿No le estaba diciendo la verdad Jesús? No, nosotros, Señor, que te queremos matar. Sí, ustedes me quieren matar y me van a matar. Gloria a Dios, pero el Padre me va a resucitar al tercer día. Estaba todo dentro de los planes de Dios. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, porque Dios nos cubre, nos tapa el pecado. Ahora ya no lo cubre más. Antes la sangre de los corderos cubría el pecado. Hoy la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Me limpia absolutamente, me hace de nuevo. Dios no solamente me limpia del pecado, me regenera, coloca su Espíritu Santo. Eso es lo que hacía el leproso cuando se restauraba, iba al sacerdote, el sacerdote le pasaba sangre mostrando el perdón y luego le ungía con aceite. No solamente Dios me limpia con la sangre, sino que me pone su Espíritu Santo adentro y me regenera.
Me regenera, me hace de nuevo. Ahora somos nueva criatura. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los pecadores. Eso. Por eso viene el juicio. Dice en Hechos, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Hechos 17, Pablo hablándole a los atenienses, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ¿qué pide Dios? Que la persona reconozca que está equivocada, que esos dioses que ellos adoraban no eran dioses, nada más que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Miren Pablo lo que le dijo a los atenienses. No le dijo, Dios los ama, Dios los ama, ¿cuántos quieren la bendición? Pasen al frente, yo le oro, Señor, bendecilo a todo esto, manga de impío e idólatra. No, Dios manda que se arrepientan. Esto es lo que le dijo Pablo. Pedro no dijo lo mismo. Varones, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Arrepentido y convertido. Tenían otro evangelio. Que se arrepientan por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Resucitó Jesús? ¿Crees eso? Si creemos eso, somos salvos. Si creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, somos salvos. Jesús resucitó, se levantó, porque Él no tenía pecado, entonces venció la muerte. El sepulcro y el Seol no lo pudieron retener, porque fue la primera vez que llegó al Seol un hombre sin pecado. Todos los que habían llegado al Seol, desde Adán hasta Cristo, eran todos pecadores, cubiertos con la sangre del Cordero, pero pecadores. Pero llegó un justo que no tenía pecado. Y entonces el Seol no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, y entonces tomó las llaves de la muerte y resucitó. Gloria a Dios. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Ahora, el tema es que los falsos maestros, hermano, quiero llevarte a este punto, los falsos maestros no enseñan que hay un juicio. Pasan por alto el juicio. Lo dice Judas y lo dice Pedro también. Vamos a leer ahí lo que dice Pedro, en segunda de Pedro. En el verso 1 del capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué dice Pedro? Que habrá. No, Pedro, no confiese negativo. Tenés que confesar positivo, Pedro. ¿Cómo va a decir que habrá? No va a haber. No va a haber. No va a haber. Monte Grande para Cristo. Hay que declarar. Bueno, parece que Pedro no conocía lo de la declaración positiva. Porque dice que hubo y habrá entre nosotros. Entre el pueblo de Dios. No estamos hablando de lo de afuera. No, acá adentro. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué herejías destructoras? Porque no produce temor de Dios. La gente no le tiene temor a Dios, no tiene temor al juicio, no importa nada. Lo mantienen en su propia rebelión, lo mantienen en su propio pecado. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué muchos? Porque la mayoría de las personas, ¿qué quieren? Quieren bendición sin arrepentimiento. Por eso se van al curandero, van a cualquiera. Venía a la iglesia y si usted se tiene que arrepentir. Bueno, me voy al curandero. Porque el curandero no le pide que se arrepienta. No, son 300. Listo. Yo fui al curandero. Más fácil, no hay que arrepentirse. A mí ningún curandero, ningún umbanda, yo vivía allá con el Pai de Santo en la casa. Nunca jamás me dijo que me tenía que arrepentir. Ni él tampoco se había arrepentido nunca. ¿Qué me va a decir a mí si ni él sabía? Pobre. Nada más perdido que un turco en la neblina. Él y yo, el guía y la oveja, los dos a la ruina nos íbamos. Gracias a Dios que me rescató. Nunca me hablaron del Evangelio. Y tenían imágenes de Cristo, de la Virgen y todo, el cohete, todas las imágenes esas. Nunca jamás me predicaron ni las imágenes, siquiera, nada. Entonces, los falsos maestros dice, y por avaricia harán mercadería. Que hacen mercadotecnia de las ovejas. Pero mire lo que dice Pedro en el verso 4. Pero, ¿qué ignoran estos hombres?
que Dios un día va a traer a juicio. ¿Podemos hacer lo que queremos? Si Dios es justo, ¿puedo yo practicar la injusticia y esperar que Dios pase por alto mi injusticia? De ninguna manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿los perdonó a los ángeles que pecaron? No. Sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice lo mismo que Judas. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habrían de vivir, y libró a Lot, porque Lot era justo, ¿o no? Y libró a Lot, ves que Dios es justo, no lo mató a Lot también, y estaba Lot ahí, y bueno, ya fue Lot también, pobre Lot, no. Y libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo estaba Lot? Contento, mirando, ay, ahí viene la fiesta del orgullo gay. Ay, qué linda las chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estaba Lot? Abrumado, triste por ver la conducta de la gente que se levantaban contra Dios. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. No podemos vivir en un mundo impío y estar contentos. El hombre justo se aflige de ver. ¿No te aflige todo lo que ves? Te tiene que afligir. Dice que la creación gime, pero gime de dolor. Aún la creación gime. Y espera, ¿qué cosa? La redención. Que Dios intervenga y termine con todo este caos que hay. Dice, y libró al justo, porque afligía, y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Entonces no tenés que tener temor, hermano. Que si vos sos piadoso, no le tenés que tener miedo al juicio. El que tiene que tener temor al juicio es aquel que no quiere obedecer a Dios. ¿Querés obedecer a Dios? Estate tranquilo, Dios está contigo, te va a librar. Porque Dios no nos llamó para ira, sino para salvación. ¿Amén? Pero, entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? No anuncian. Tampoco anuncian la segunda venida, porque más adelante, en el 3 dice, sabiendo primero esto, 3:3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos malvados y diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? ¿Qué viene Cristo? No viene nada. Está todo igual. Nada cambió, así que nada va a cambiar. Comamos, bebamos, total, mañana reventamos, viva la pepa, vivamos la vida loca como Ricky Martin. Ignoran voluntariamente que ya hubo juicio. Y si hubo, ¿qué va a pasar? Va a haber. ¿Amén? Entonces tenemos que guardarnos. Mirá, hubo ya juicios parciales. Dios juzgó a los ángeles, ¿sí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado. ¿Qué pasó con el diablo? Cortado. ¿Eso no es un juicio? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Hubo juicio con Adán y Eva. Fueron malditos y echados del Edén. ¿Sí o no? Hubo juicio sobre Caín. Fue maldito y echado de la presencia de Dios. Hubo juicio en el mundo antiguo. Pereció por agua. Hubo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pereció por fuego. Hubo juicio sobre Egipto, ¿o no? Por oponerse a Dios. Hubo juicio en los cananeos, ¿sí o no? Dios mandó destruir a los cananeos, porque Abraham le dijo, yo les doy 400 años para que se arrepientan. ¿Se arrepintieron? Vino el juicio. ¿Hubo juicio sobre Israel o no? Allá marcharon, mano atrás, mano adelante, desnuditos, sin nada, al cautiverio. Perdieron todo lo que Dios le había dado. Perdieron las propiedades y perdieron la libertad, ¿o no? Los mismos que habían sido, Dios los rescató de la esclavitud y les dio todas las cosas, Dios mismo luego les sacó todas las cosas y los mandó de vuelta 70 años al cautiverio. ¿Hubo juicio o no? Hubo todas las naciones que perjudicaron a Israel, Babilonia, Siria, todo, también le vino el juicio después. Pues se aprovecharon de que Dios les entregó en la mano de los impíos y hicieron un desastre. También después le vino el juicio. Bueno, la cruz también fue un juicio sobre el pecado y sobre el hombre.
¿Qué hizo Dios en la cruz? Nos mató a todos, los seres humanos. ¿Cuál es el veredicto de Dios sobre los pecadores? Muerte. ¿Qué era Jesús en el momento que colgaba en la cruz? Lo hizo pecado. ¿Sí o no? Y si Dios no perdonó ni a su propio hijo, o sea, cuando su propio hijo estuvo en condición de pecador, ¿qué hizo Dios? Lo mató. Porque a Jesús lo mató Dios, no lo mató los romanos, no. ¿Tenía poder el Señor para librarlo? ¿Qué te parece? Entonces, el pecado. Eso fue y Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El diablo fue juzgado en la cruz. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Y quién organizó todo en contra de Jesús? El príncipe de este mundo. ¿Quién andaba detrás de los fariseos, detrás de Judas? El diablo. Entonces, el diablo ya fue juzgado. Vos no lo vas a encontrar al diablo recibiendo otro juicio. Lo vas a encontrar al diablo en el milenio preso durante 1000 años y luego suelto y luego va derechito al lago. No pasa por el juicio. Ya fue juzgado. ¿Cuándo fue juzgado? Cuando se levantó contra el Hijo de Dios. Ahí fue juzgado. Y el mundo también, porque el mundo ¿cómo es? Miren, todos los romanos, los judíos, los fariseos, todos enemigos eran, todos. Aún con los fariseos, con los que hacían la revolución, con Barrabás. Porque Barrabás era un revolucionario, era uno de los socialistas que luchan por, vamos a pelear y a romper todo. Aún ellos se juntaron todos, porque cuando tuvieron que elegir, ¿a quién eligieron? A Barrabás. Barrabás. Los judíos, los romanos, todos, eran todos enemigos, nadie se podía, los fariseos con los saduceos, todo mal. Pero en ese momento, porque eran todos del mundo, se unieron todos ¿contra quién? Contra Dios. Entonces, juicio. Y va a haber un juicio cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Amén? Ese es el juicio final. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo Dios? ¿Está juzgando al mundo? Hoy Dios está juzgando a su pueblo. ¿Sabían? Dice 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria se van a gozar. Hoy sufrimos con Cristo, cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a gozar. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Qué debemos hacer cuando nos persiguen y nos ultrajan? Soportar y glorificamos a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Una de las maneras que Dios tiene de limpiarnos, de purificarnos, es a través de la prueba. ¿Qué sucede en la prueba? Se manifiesta lo que hay en nuestros corazones, si le vamos a ser fieles a Dios o no. Los llevé al desierto y los probé, a ver si realmente iban a cumplir con lo que dijeron que me iban a ser fieles en los momentos malos. Porque en los momentos buenos todo el mundo, sí, amén, gloria a Dios y aleluya. Hasta el más malo, hasta los presos cuando les viene la libertad, dicen gloria a Dios. Y no están arrepentidos. Pero no dicen gloria a Dios cuando van adentro de la cárcel. Entonces, hoy Dios está purificando tu fe y mi fe a través de las pruebas. Entonces, no debemos turbarnos, no debemos enojarnos y no debemos apartarnos, sino debemos soportar con paciencia. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Debemos continuar adelante, sufriendo pacientemente todo lo que nos toque padecer por causa de la justicia. Por practicar la justicia vas a padecer. En un mundo malo e injusto, querer ser justo, vas a padecer. Donde quiera que te muevas, en la escuela, en la calle, en el comercio, en el trabajo, en
en tu casa, en todos lados vas a chocar con los injustos, porque los injustos no quieren practicar la justicia y se van a agarrar ¿contra quién? Contra el que quiere practicar la justicia y lo van a vituperar. ¿Y qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de practicar la justicia porque la otra gente no quiere? No, tenemos que soportar. Sabiendo que estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos glorificando a Dios. Estamos siendo instrumentos para la gloria de Dios. Y Dios nos está purificando porque está examinando nuestro corazón a ver si somos capaces de poner nuestra vida en las manos del Señor completamente o no. Es una forma de juicio. ¿Qué es un juicio? Te está revelando lo que es en tu corazón. Cuando me viene la prueba, se manifiesta lo que es en mi corazón, en tu corazón. Y tu fe es probada. Porque muchas veces pensamos que tenemos fe, pero esa fe no es la fe de Dios, es una fe humana. Y esa fe no soporta la prueba. Por eso dice que las plantitas que cayeron entre piedras no soportaron. Cuando le vino la prueba, ¿qué pasó? Se secaron, porque tenían un corazón duro. Entonces Dios prueba los corazones. No te enojes si tenés problemas, luchas, pruebas, tribulaciones, si te desprecian, si te critican, si te apartan, si no te quieren, si te dicen que sos la oveja negra y que se burla, jajaja, y vienen los hermanitos, ahí están los aleluya, y todas las cosas que nos dicen allá adentro, ni te puedo contar. Y que me hacen causa de que entro celulares, de que yo me llevo la plata y que ando con la saca. El otro dice, viejo, ya te llevas la saca de vuelta, me dijo uno. No sé qué dice, que me voy con $1 millón dentro de la cárcel. ¿Qué es eso? Gloria a Dios, hermano. Eso por un lado, dice, comienza por nosotros. Ahora, hace una pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Van a ir directamente a una ruina. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo purificados. Las otras personas que no reciben juicio, ¿qué hacen? Le va bien. Practican la impiedad y ¿cómo le va? Bien, por eso Asaf dijo, al final, estos impíos están mejor que yo, porque no hacen nada de las cosas de Dios y le va bárbaro. Y yo hago las cosas de Dios y sufro. En vano es limpiar mi alma entonces. No, le dijo. La que fue a la presencia de Dios y vio que estaban en un rebaladero, que de repente, ¡ping!, y se perdieron y chao. Y en cambio dice, pero yo estoy en tu mano, gloria a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Hermano, no te dejes engañar por el evangelio del pare de sufrir. Pare de sufrir, no. El evangelio no está diseñado para que vos no sufras. Todo lo contrario. Está diseñado para que nosotros podamos sufrir juntamente con Él. ¿Amén? Y por otro lado, hay otro juicio, que lo leemos ya casi de memoria, en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, no seríamos juzgados. De este juicio podemos zafar, del otro no, de la persecución no podemos. Ahora, de este juicio, por ser rebelde y por hacer las cosas mal, podemos zafar. ¿Cómo? Examinándonos cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien o no. Dice, si nosotros nos examinamos, no somos juzgados. Pero siendo juzgados, porque si no nos examinamos, ¿qué me va a venir? Juicio. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a Dios. Gracias que Dios me trata duro y no permite que yo me pierda. Y Hebreo dice que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia para aquellos que han sido en ella ejercitados. Y Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y Proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, no hallará misericordia. Y hay un último versículo, y está lo último de la Biblia. Apocalipsis 22. La Biblia termina de esta manera. Yo se los voy a leer en una versión, en otra versión, no en la Reina Valera. El texto es, bueno, el que es injusto sea injusto, el que es inmundo, lo habrán leído, ¿no? Apocalipsis 22, 10 al 12. Pero yo se lo leo en otra versión. Miren, le dice el ángel a Juan. ¿Juan qué tenía que hacer? Tenía que escribir. ¿Sí? Ahora le dice,
no mantengas en secreto este mensaje de este libro, pues va a venir la hora del juicio, va a venir la hora del juicio. La gente tiene que saber que va a venir la hora del juicio. No encubra, no tapes, no escondas este mensaje. Esta revelación es para publicarla, no es para esconderla. Que todos sepan que Dios va a juzgar a los impíos, que Dios va a juzgar el mal, que Dios no va a pasar por alto nada malo. Pues la hora está por llegar. Dice, aquí yo vengo pronto. Ahora miren cómo traduce. Ya casi, después de haber leído la Biblia, después de haber oído el mensaje, ya casi da igual que el pecador siga pecando y que el manchado se manche aún más. Pero que el bueno se haga mejor y que el consagrado se entregue más a Dios. Estoy a punto de llegar, dice el Señor, y vengo a recompensar a cada uno según sea su obra. Así termina la Biblia, con esa palabra. Vengo a recompensar. Todo va a ser, no a unirnos a la multitud. Es una tentación acomodarse para no sufrir, ¿sí o no? Es difícil ir contra la corriente. Te choquen por todos lados. Yo me acuerdo cuando yo tomaba el tren de Montegrande a Temple a la mañana temprano, hacía combinación con el que venía de Calzada, así que en Temple había como 800 personas para subir al tren y yo para bajar, era el único. Entonces, ¿qué hacía? Como iba con la regla T, ponía la regla T así de frente, entonces se abrían todos y yo pasaba. Era la única manera, pues si no me volvían a subir de vuelta para el tren. Lo usaba como si fuera una espada. Bueno, es un ejemplo. ¿Tenés la espada? Usala. ¿Tenés la espada? Defendete. Ponete la armadura de Dios y defendete. Y está firme, porque esa es la voluntad de Dios. Porque Dios no solamente va a juzgar a los impíos, sino también va a recompensar a los justos. ¿Amén? Porque Dios es justo. Y si es justo para castigar al malo, también es justo para recompensar a quien le sirve. Dijo Jesús que ni un vaso de agua que diéramos a alguien por ser un hijo de Dios quedará sin recompensa. Mateo 25 no dice, hiciste un gran templo, hiciste una gran campaña, no, dice, tuve hambre, tuve abandonado, tuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo. Señor, ¿cuándo te lo hicimos? Cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Gloria a Dios. En eso tenemos que centrarnos. Amén. Dios los bendiga.